Listo. Entonces, vaya recordando lo que ya vamos a llegar por allá entonces. ¿Quién más vino el miércoles? A ver, Fernán. Ajá, muy bien. Vamos a Mateo 25. Recuerden, el lema de este año, ¿cuál es? Volviendo al camino. ¿Cuál es el lema? Entonces yo espero que no se le olvide que es volviendo al camino basado en Jeremías 6:16, donde la palabra nos insta a hacer un pare, a mirar hacia atrás y a regresar. Y pensando en todo eso, de qué manera entonces nosotros regresamos al camino, una de las cosas que nosotros necesitamos ir pensando es, y que lo hemos estado hablando durante este principio de año, es sobre el reino de los cielos. Y es interesante que el texto que vamos a hablar de la parábola de los talentos, yo les decía el miércoles, la utilizamos a principio de año para hablar sobre la mayordomía, pero también la vamos a utilizar para mirar de qué manera Dios coloca en nosotros algo y cómo nosotros debemos de responder con ese algo que Dios coloca en nosotros. Entonces, me gustaría que alguien que tenga la Reina Valera, ¿vino Valera? Ok, alguien que lea bien. Lo que pasa es que cuando leemos en público nos parece como si no leyéramos. A ver, Jair, tú en altavoz me lo vas a leer. Yo espero que tú leas bien. ¿Y trajiste las gafas? Sí, esa Reina Valera. 25 del 14 al 30. Espérate, ¿están escuchando ahí atrás? Este habla bien duro y ahora cuando está leyendo pues no habla duro. Sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su siervo le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ay, ay. Ahora permítame leerlo en otra versión. Esta versión se llama El Mensaje y dice de la siguiente manera: El reino de los cielos también es como un hombre que se va de viaje y convoca a sus siervos para darle responsabilidades. A uno dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a un tercero 1,000, según sus capacidades. Luego partió inmediatamente
El primer siervo se puso a trabajar y duplicó la inversión de su señor. El segundo hizo lo mismo. Sin embargo, el que tenía solo 1000 monedas cavó un hoyo y enterró cuidadosamente el dinero de su señor. Luego de una larga ausencia, el señor de los 3 siervos regresó y se sentó con ellos para ver qué habían hecho con su dinero. El que recibió 5000 monedas le mostró que había duplicado su inversión. Su señor lo elogió. Buen trabajo, has hecho bien tu labor. A partir de ahora serás mi socio. El siervo que recibió las 2000 monedas también había duplicado la inversión de su señor, por lo que éste lo elogió. Buen trabajo, has hecho bien tu tarea. A partir de ahora serás mi socio. El siervo que recibió 1000 monedas expresó: Señor, sé que tienes un alto nivel de exigencia y que odias los descuidos, que exiges lo mejor y que no toleras los errores. Temía decepcionarte, así que encontré un buen escondite y guardé tu dinero. Aquí está, sano y salvo hasta el último centavo. El Señor se puso furioso y le dijo: esa es una muy mala forma de vivir. Es un crimen vivir con tanta cautela. Tú sabes que soy exigente. ¿Por qué hiciste menos de lo mismo? Lo menos que podías haber hecho era invertir esa suma con los banqueros y al menos se habría obtenido un poco de interés. Quítenle las monedas y désenlas al que más arriesgó y desháganse de este cauteloso que no quiere arriesgarse. Échenlo en la oscuridad total. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea el alimento que fortalezca nuestra vida, que traiga aliento, que nos anime, que nos desafíe, pero también que nos inspire. Que podamos mirar de qué manera tu palabra se hace vida en nosotros, Señor. Te damos la libertad a ti, Espíritu Santo, para que en esta mañana esa palabra produzca al 30, al 70 y al 100 en nosotros, Señor. Pero declaramos que somos buena tierra para recibir tu palabra y que esa palabra producirá buenos frutos en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el título de esta enseñanza dice: un gran poder soporta o conlleva a una gran responsabilidad. Dios coloca cosas en nosotros. ¿Por qué las coloca? ¿Por qué cree que Dios coloca cosas en usted? ¿Por qué Dios le da cosas a usted? Eso, porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, si muchas veces nos hemos quejado por algo que no somos capaces, es porque no hemos ido a la fuente. Porque si la fuente coloca en nosotros eso, es porque sabe que usted es capaz de manejar. ¿Cuántos alguna vez le han pedido plata al Señor? ¿Y a cuántos el Señor le ha dado? En la manera en que se la han pedido. Porque hay algunos que no piden 200, hay algunos que piden miles de millones. ¿Por qué no han recibido los miles de millones? Imagínese que usted recibe una llamada y le dicen: te acabas de ganar 1000 millones de pesos. ¿Cuál sería su reacción si sigue ahí pegado el teléfono? Usted no va a pensar en que esa emoción de usted haber escuchado se ganó 1000 millones de pesos y la persona de repente le dio un infarto. Porque no solamente las noticias malas pueden matar a alguien, las buenas noticias también pueden matar. Entonces recuerde, de acuerdo a su capacidad, usted recibe un gran poder que lo va a conllevar. O sea, que con eso usted va a asumir una tremenda responsabilidad. Y hay algunas cosas, o por lo menos hay 2 cosas que esta parábola de los talentos nos va a enseñar. La primera es, la parábola de los talentos enseña que Dios confía dones y recursos a las personas, otra vez, según sus capacidades.
esperando que los usen productivamente. ¿Para qué son los dones que Dios te ha dado? Hay dos opciones: o los ponemos al servicio o los enterramos. Eso es lo que la parábola nos va a mostrar. ¿Qué va usted o qué usted ha hecho desde que se convirtió, desde que vino a la iglesia? Empezó muy emocionado, empezó sirviendo, pero de pronto se fue quedando. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de entenderlo un poquito con el ejemplo de estos tres. Entonces, aquellos que multiplican sus dones son recompensados. Aunque no esté esperando qué me va a dar el Señor, pero Dios siempre va a recompensar. Mientras que el siervo perezoso que esconde su talento por miedo es reprendido, y enfatizando la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. ¿A quién se le dio el don? ¿Quién tiene que responder por el don? Pero nosotros generalmente somos como Adán y Eva al principio. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿A quién le echó la culpa a Eva? Y la serpiente como que se le tragó la lengua porque no pudo hablar. Ella asumió toda la responsabilidad. Y la otra cosa es que enseña la responsabilidad de administrar fielmente los dones, recursos y oportunidades que Dios nos ha dado para su reino. Eso no es para nosotros. Efesios dice que los dones y los ministerios son para la edificación de la iglesia. Entonces, lo que Dios ha puesto en usted es para edificar a la iglesia. Dios espera que multipliquemos lo recibido según nuestra capacidad, actuando con inteligencia en lugar de pereza o de miedo. Porque muchas veces no hemos avanzado en nuestra vida cristiana en el fluir de los dones, o por la pereza o porque nos da miedo. Y si usted no practica, no pone al servicio lo que Dios le da, entonces nunca va a soltar el miedo. La fidelidad trae recompensa y mayor responsabilidad. Otra vez, la fidelidad trae recompensa. ¿A cuántos quieren recibir? Pero recibir va a llevarnos a una mayor responsabilidad. Porque al que más se le da, entonces a veces nosotros nos emocionamos y decimos: ay, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, dame. Y el Señor se lo da, pero nos olvidamos que al recibir todo lo que Dios nos da es mayor responsabilidad delante de Él. Y mientras que la negligencia conlleva a consecuencias graves. Entonces, esta mañana quiero tratar de mirar con ustedes a un posible perfil psicológico de estos tres siervos. Yo no soy psicólogo, pero mi ayuda idónea me ayudó con esto. Entonces es una posibilidad, porque para sacar un perfil psicológico pues se necesita información del paciente, pero no tenemos los pacientes aquí presentes. Pero de acuerdo a la información recibida que nos da el texto, vamos a tratar, o mi esposa me ayudó tratando de mirar cómo podría ser un perfil psicológico de este siervo. Ahora, aunque lo vamos a mirar desde esa perspectiva, a mí me gustaría que usted vaya mirando. Esto no es que, ay, es que voy a hablar de fulano de tal. Esto no tiene nada que ver. Estamos mirando el perfil, tratando de entenderlo, pero cómo también eso nos puede ayudar a nosotros. ¿Listo? Entonces, voy a tratar en esta primera parte de alcanzar a dar el perfil psicológico de los tres, y el miércoles continúo profundizando un poquito verso a verso de estos versículos. ¿Listo? Entonces, que de alguna manera, aunque no lo dije muy técnico el miércoles, mirar las actitudes de cada siervo, su actuar frente a su responsabilidad sobre lo adquirido o sobre lo que se le delegó. ¿Cómo creen ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de leer en las dos versiones, que a veces cuando leemos varias versiones nos ayuda a ampliar el texto y a entender un poquito más? ¿Cómo creen que fue la actitud de estos siervos, de los tres? ¿Quién me ayuda?
Chides. Sí. Ajá. Ok. Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a mirar el perfil psicológico, el posible. Recuerda, este es una posible, no es un dictamen, pero es un posible perfil psicológico de estos hombres, y vamos a hablar de la mentalidad expansiva de el primer siervo, el que recibe las 5,000 monedas o el que recibe los 5 talentos, como dice la Reina Valera. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de esta persona? Es que es una persona que tiene una seguridad interna, es proactiva, tiene un sentido de responsabilidad, tiene una identidad afirmada, tiene una seguridad personal, él sabe quién es y lo que aporta, y tiene una tolerancia al riesgo. O sea, él recibió 5 y él sabía que eso lo podía poner a trabajar y a producir. Él tenía la capacidad para eso. Él no esperó a que le dijeran, bueno, ¿tú qué vas a hacer con esos 5 que te dieron? ¿Lo vas a poner a trabajar? ¿Lo vas a guardar? Él sabía, o él entendía indirectamente qué era lo que el siervo, lo que el amo o lo que el Señor quería, indirectamente al dejarle eso. ¿Qué creencias internas tenía este siervo? 1, lo que tengo es suficiente para producir más. O sea, él sabía cuáles eran sus capacidades. Confío en quien me dio esto, porque a veces sabemos de quién recibimos, sabemos que fue Dios el que ha colocado esas cosas en nosotros, pero confiamos de verdad para hacerlo. Y puedo multiplicar, es la capacidad que Dios le ha dado y es la creencia, porque usted puede tener capacidad para muchas cosas, pero no creérsela. Por ejemplo, Dios te dio hace muchos años un don de lengua, pero no para irte a chismosear, sino para alabar al Señor, porque con esos dones alabamos al Señor. Y cuando usted ora en lenguas, su espíritu se edifica, porque está hablando de espíritu a espíritu. Así no entienda ni jota, pero usted está siendo edificado. Ay, pero es que yo intenté, pastor, hablar y a mí nadie me ha enseñado. Es que eso no se enseña. Eso es solamente que suelte la lengua y ya. Y que deje el miedo y lo haga. Ay, pero es que si yo estoy hablando en la carne, ¿y por qué va a estar hablando en la carne? Si eso es un asunto del espíritu. Porque los que crecimos de chiquitos en el evangelio, ¿quién creció de chiquito en la iglesia? Y escuchábamos a hermanos hablando en lenguas y nos aprendimos la lengua de los hermanos, ¿sí o no? Y cuando el Señor nos dio la lengua, ¿será la mía o será la de la hermana? O la del hermano fulano de tal. Y entonces ese perjuicio hizo que muchos no soltaran la lengua. Entonces es eso. O sea, yo puedo confiar que Él me lo dio, pero tengo la libertad para soltarlo, para hacerlo, porque puedo tener perjuicios. Ahora, ¿cómo es la conducta de este hombre? Él actuó inmediatamente, porque el texto dice que ahí mismo se fue a trabajar con la plata. O sea, él dijo, a esto hay que sacarle, y no estaba pensando en su provecho, que es lo que desafortunadamente hoy se hace con el evangelio. Se está sacando provecho del evangelio. Se saca provecho de los dones y se cobra. ¿Quiere una profecía? Vale tanto. Y enseña, o sea, eso es interesante. Hay predicadores que los invitan a determinado lugar y entonces él dice, si quiere con caída la ofrenda es tanto, sin caída vale tanto. Entonces hemos vuelto desafortunadamente lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha colocado en nuestras manos, un negocio. Y lo que Dios ha puesto en usted es para que lo ponga al servicio. Él se encargará de sus necesidades y Él usará a los buitres para para suplir lo que usted necesita. No necesita trasquilar a nadie. Entonces la gente, hay un lugar donde la gente hace la fila para escuchar profecía. Y muchos hermanos se van para esos lugares
y mientras están dándole la profecía le están sacando el billetico. Y a la iglesia donde van ni ofrendan, pero van a un lugar de esos y se dejan trasquilar. ¿Usted quiere escuchar una profecía? Abra la Biblia. Pedro dice, la palabra profética más segura que usted y yo tenemos se llama esta. Es la más segura. ¿Usted quiere que Dios le dé una profecía? No necesita ir a ninguna parte, porque cuando Dios usa sus dones es para confirmar lo que ya Dios a usted le ha venido hablando. Dios no le va a mandar a decir cosas a usted con nadie si usted es un hijo de Dios. Tenga eso claro. Ay, que yo voy a ir a determinado lugar para que me dé una profecía. Dios le va a confirmar, pero ya Dios se lo dio a usted a través de la palabra. Hermana Hilda. Total. Así es. Este siervo, tratando de dar una interpretación psicológica a este hombre, tiene una mentalidad de crecimiento. Él no se enfoca en lo que falta, sino en lo que puede hacer con lo que tiene. Su relación con la autoridad, o sea, con el Señor, es sana y confiada. Esa relación no se basa en el miedo. Él tiene libertad. Y el perfil o su personalidad es orientada al propósito. Su perfil espiritual de su llamado es un llamado activo. Él ve el llamado como una confianza de Dios. Dios confió en él. Y entonces cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios coloca algo en nosotros, lo primero que estamos pensando es que no estoy preparado, es que yo no he estudiado. Pero si el Señor coloca algo en ti, es porque Él está viendo tu capacidad, y Él no está viendo lo que está sucediendo hoy. Él está viendo lo que Él va a hacer contigo mañana, si tú te dispones. ¿Se acuerda cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y lo primero que le dice, varón esforzado y valiente? ¿Y qué era Gedeón? Era el tipo más gallina que había. ¿Pero cómo lo ve el Señor? Porque el Señor no ve lo que hay hoy. El Señor está viendo lo que Él va a hacer con nosotros mañana, si nos disponemos. Este hombre, con su llamado activo, él no necesita que lo estén empujando. Se mueve por convicción, no por presión, y entiende que fue delegado para multiplicar, no para conservar. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Qué Dios colocó en nosotros? Y entonces, algo que me ha llamado la atención y que hemos estado mirando junto con mi esposa es: el hombre se fue de viaje. Él les dijo, voy a regresar. Pero el texto no dice que hubieron mensajes de texto, que hubieron videollamadas. Se fue y cuando regresó, llamó a cuentas. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos nada porque no nos llaman, porque no nos visitan, porque esto, porque aquello, porque sacamos una cantidad de excusas. Si el Señor nos llama, el Señor nos respalda. Es como muchas veces en la iglesia uno escucha personas diciendo, ay, es que somos de la IS, pero la IS nunca viene por aquí. Pues no necesitamos que venga, si el Espíritu Santo está aquí, eso es suficiente. ¿A quién le tenemos que rendir cuenta nosotros? Al Señor. Así una organización nos pida cuentas, pues nosotros en la parte espiritual le damos cuenta aquí en la tierra a una organización. Pero este chuzo, esta iglesia, aunque dice que pertenece a la IEC, le pertenece al Señor. ¿Y su vida a quién le pertenece? ¿Y por qué no lo dijo duro? Porque si no le pertenece al Señor, entonces ¿a cuál Señor le está perteneciendo su vida? ¿A quién le pertenece su vida? ¿Y usted está haciendo lo que el Señor le ha dicho que haga? Gracias, hermana Hilda, por salvar la patria. Ese siervo no espera condiciones perfectas. Él responde. Ay, es que si hubiera esto, si hubiera aquello, si hubiera. Puede ser que hoy no hay, pero mañana, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Así de sencillo. Entonces no estemos pensando en si hubiera. Solamente el siervo responde al llamado. El siervo fue obediente, respondió al llamado. Miremos el siervo que recibió las 2,000 monedas.
Este refleja una fidelidad consistente. ¿Cuáles son los rasgos de esa fidelidad consistente? Es responsable, es constante, tiene una comparación sana, no se limita por tener menos. O sea, él pudo haber dicho, ¿y aquel por qué le dieron 5 y a mí 2? Él dijo, yo recibí 2, eso voy a trabajar. Fue responsable con lo que recibió. Y el hombre tenía disciplina. ¿Qué posibles creencias internas tenía este siervo 2? No necesito más para ser fiel. Alguien alguna vez me dijo, yo le pregunté, ¿tú cuánto te ganas? Me dijo, el mínimo. Y 10 más. No, pastor, es que no alcanza. El día que yo gané más, llegó el día que ganó más. Y le dije, ¿cómo vas? No, es que ya eso es mucho para darle al Señor. Y así es en la vida espiritual. Entonces imagínense, si en la vida material actuamos de esa manera, imagínense en la vida espiritual. Y escuche esto, usted y yo no necesitamos tener nada para ser fiel. Somos fieles porque somos sus hijos y punto. Entonces, si usted está pensando y diciendo, el día que yo gane, y entonces yo a veces le pregunto a los muchachos, ¿y tu papá te tira la liga? Obvio. ¿Y qué haces? Me la gasto todita. Ahora la pregunta es para los papás. ¿Usted le enseñó a sus hijos a diezmar de lo que les daba? Porque es que eso es una responsabilidad del papá mientras el hijo esté ahí, porque ese hábito hay que enseñarlo desde chiquito. Porque es que si chiquitos nos cuesta, grandes es peor. Entonces, mis amados, él está diciendo, aparte de que no necesito tener más para ser fiel, él puede estar diciendo, voy a hacer lo mejor con lo que recibí. Y se mete con el Señor y el Señor le va dando estrategias de cómo hacerlo. La conducta de este hombre es multiplica al mismo nivel proporcional. Recibió 2, pues voy a multiplicar 2. Y algo que Alcides dijo ahorita que es interesante, es que a ellos no se les exigió que multiplicaran, pero fue algo en ellos al recibir esa responsabilidad. O al recibir ese poder, sabían que eso demandaba una responsabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ellos empezaron a hacerlo bien. Este hombre tiene también o refleja una conducta que multiplica al mismo nivel que proporciona, no compite, él responde. Entonces a veces dentro de la iglesia hay competencias dependiendo de los dones. Por ejemplo, si usted tiene el don de evangelizar, ¿qué se espera de una persona que tiene el don de evangelista? Que gane almas. Pero si el del lado no tiene ese don y el otro le está diciendo, esta semana me gané 5, ¿tú cuántos? Pero si tal vez el don del otro es orar por ese evangelista para que el Señor lo use. Y él dice, toda esta semana oré por ti para que el Señor te usara y te ganaras esos 5. Porque esto no es una competencia. Es cada uno de acuerdo al don que recibió. Póngalo al servicio y administrelo. Porque no todos son evangelistas, porque no todos son pastores, porque no todos son apóstoles. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene su función y en esa función va a poder hacerlo bien. Él trabaja en silencio, pero con constancia. Él trabaja y él sabe que el resultado lo da el Señor. Entonces a veces la gente dice, pastor, es que esta iglesia no crece. Y entonces la pregunta es, ¿y usted qué está haciendo para que crezca? Porque como siempre queremos delegarle la responsabilidad a otros. De acuerdo a mi don, a mi llamado, yo debo de trabajar en silencio y ser constante. Y el resultado, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar el Señor.
sin necesidad de usted estar tocando pitos y flautas por ahí. Entonces la interpretación psicológica para este siervo 2 es que representa a la persona con autoaceptación. No vive desde la comparación destructiva, tiene una estabilidad emocional. Es una personalidad fiel, equilibrada y comprometida. En la parte espiritual, su llamado es firme y fiel. Él ve el llamado como una responsabilidad continua, no para el hombre, sino para Dios. Porque ¿quién es el que nos llama a nosotros? Y si Dios te llama, si Dios coloca dones en ti, es para que tú los coloques al servicio. Este perfil de este hombre no busca protagonismo, no se frustra por tener menos. Él permanece aunque no haya reconocimiento. Hay muchos que estamos esperando que a veces nos den la palmadita, y puede ser que humanamente nunca nos den la palmadita, pero lo más importante para nosotros es saber que tenemos el respaldo del Señor. Si no tuviéramos un corazón sano, alguna vez en alguna reunión alguien dijo, vámonos de la IEC, esa gente no viene por aquí. Y yo creo que lo que hace que el pastor Miguel se fue, si ha venido 3 veces en 24 años a la iglesia, ha sido mucho. Y entonces, porque el pastor Miguel no viene por aquí a darnos la palmadita, vamos a dejar esto tirado. El Señor fue el que nos puso aquí y Él es el que se encarga. El Señor es el que te ha puesto a ti. Así el pastor te dé la patadita de la suerte o no. Necesitamos es la gracia de Dios en nuestras vidas y serle fiel al Señor. Entonces, el actuar de este siervo no se detiene. Él persevera, porque Él sabe para quién lo hace. Los 2 primeros siervos nos muestran, nos dan a entender para quién sirven y por qué sirven. Ahora vamos a mirar el perfil del siervo que recibió 1000 monedas. De acuerdo a lo que el texto dice, él tiene una mentalidad de miedo y de bloqueo. Y él mismo lo expresa. Entonces, los rasgos de este perfil es que tiene miedo al fracaso. ¿Quién alguna vez no le ha tenido miedo a fracasar? Y a veces no hemos alcanzado algunas metas que quizás nos propusimos hace tiempo porque tenemos miedo al fracaso. Y si no vencemos ese miedo, nunca lo vamos a poder lograr. Este hombre tenía inseguridad, evitación, una baja percepción de la autoeficacia y una distorsión de la autoridad. ¿Se acuerda lo que le dijo al Señor? Es que yo sabía que tú eras severo. O sea, el tipo era un miedoso y se la creía que el Señor era bien autoritario. Este perfil de este siervo muestra unas creencias internas, y escuche esto, que a veces esto afecta también nuestras vidas. No soy capaz. Esconde el talento y justifica su inacción. ¿Cuántas veces te han dicho que hagas algo y cuál ha sido tu respuesta? No estoy preparado. Y ya llevas 50 años en la iglesia y todavía no estás preparado. Entonces, ¿cuándo vas a estar preparado? Escuche esto. Cuando venimos al Señor, desde ese primer día que le dijimos al Señor, entra a mi corazón, desde ese día estamos listos para las que sea. Pero se nos ha metido en la cabeza, ay, es que nos tenemos que preparar, es que hay que hacer esto. Y eso no está mal, hay que prepararnos. Pero también eso no debe de estancarnos. Ir avanzando e ir preparándonos para ir haciendo mejor las cosas